Nadie se atreve a invadir México. No porque falten armas en el mundo, ni porque los misiles hayan dejado de volar sobre otros cielos, sino porque hay una línea invisible, un límite silencioso que ninguna potencia se arriesga a cruzar. Imagina el mapa del continente americano visto desde la altura de un satélite. La noche cubre el hemisferio, y sin embargo, hay una franja que no la frontera entre México y Estados Unidos. Una cicatriz de luz que recorre más de 3,000 kilómetros, encendida por carreteras, trenes, aduanas, parques industriales, ciudades gemelas y millones de vidas entrelazadas en esa línea. Cada minuto, como si fuera un latido constante, cruzan camiones, trenes, chips, granos, medicamentos, autopartes, cables de fibra óptica, datos, remesas, personas. No es una simple frontera, es un sistema circulatorio. Y si alguien intentara cortar esa arteria, no estaría iniciando una guerra convencional. Estaría provocando un paro cardíaco económico en el corazón del imperio norteamericano. He pasado décadas estudiando conflictos, mercados, cadenas de suministro, guerras silenciosas y estrategias que nunca aparecen en los titulares. Y hay una verdad que se repite una y otra vez, aunque casi nadie se atreva a nombrarla. México se ha convertido en el país más imposible de conquistar del siglo XXI. No es por el tamaño de su ejército. No es por la cantidad de tanques, aviones o misiles. Es por algo infinitamente más: la interdependencia. Una red económica tan profunda, tan extendida, tan vital, que cualquier intento de invadir este territorio se transformaría de inmediato en un acto de suicidio económico para el agresor. Durante décadas, Estados Unidos vendió al mundo una imagen de autosuficiencia. El país que no necesita a nadie. La superpotencia capaz de dictar el precio del petróleo, del trigo, de la guerra y de la paz. Pero esa narrativa se fue agrietando en silencio mientras las fábricas se trasladaban, mientras las cadenas de suministro se reconfiguraban, mientras las corporaciones descubrían que al sur del río Bravo había algo que no podían encontrar en ningún otro lugar. Costos menores, sí, pero también talento, disciplina, capacidad industrial y una posición geográfica perfecta. Lo que empezó como una estrategia para abaratar la mano de obra terminó convirtiéndose en un lazo imposible de romper. El obrero mexicano anónimo, invisible en los discursos oficiales de Washington, se transformó en el eslabón que sostiene a media economía estadounidense. Desde las líneas de ensamblaje en Ciudad Juárez que envían piezas a fábricas de Detroit hasta los parques industriales de Monterrey, donde se ensamblan equipos médicos de alta precisión que terminarán en hospitales de Nueva York, Chicago o Miami. Desde los campos agrícolas en Sonora, Sinaloa o Guanajuato que alimentan a millones de familias estadounidenses hasta los componentes electrónicos fabricados en Guadalajara que laten dentro de sus computadoras, sus vehículos y sus centros de datos. Más del 80% de las exportaciones mexicanas viajan directamente hacia Estados Unidos. Pero la cifra por sí sola no revela lo esencial. Lo verdaderamente crítico es que una parte enorme de la manufactura estadounidense ya no existe sin México. Casi la mitad de sus procesos industriales dependen de insumos, piezas, ensamblajes o servicios producidos en territorio mexicano. Eso significa algo brutal en términos geopolíticos. Si la frontera se apagara una semana, no solo habría problemas comerciales, habría líneas de producción paralizadas, supermercados vacíos, hospitales con retrasos, empresas entrando en pánico, bolsas de valores temblando. Visualizalo. Las plantas automotrices de Michigan deteniendo sus cintas porque falta una pieza que solo se fabrica en Puebla. Los centros logísticos de Texas quedándose sin productos frescos porque los camiones que vienen de México están detenidos en una frontera militarizada. Los puertos de California recibiendo menos mercancía porque gran parte del flujo terrestre y marítimo depende de rutas que pasan por territorio mexicano. Invadir México sería para Estados Unidos desconectar a la fuerza el respirador que mantiene estable su propio sistema. Sería cerrar la válvula del oxígeno que ellos mismos instalaron. Y aquí aparece una de las ironías más profundas de la historia reciente. Durante décadas se habló de globalización como un proceso: tratados, acuerdos, reuniones en salas alfombradas. Pero en el caso de México-Estados Unidos, la globalización adoptó una forma muy: parques industriales a ambos lados de la frontera. Familias divididas por una línea pero unidas por el mismo salario. Cadenas productivas que empiezan en una maquila mexicana y terminan en un mostrador estadounidense.
Washington creyó que estaba diseñando un sistema para dominar, sin darse cuenta que también estaba diseñando el límite de su propia capacidad de agresión. Porque cuando tu casa depende del vecino para comer, para moverse, para producir, pierdes el derecho real de verlo como enemigo militar. Puedes insultarlo en los discursos, puedes amenazar con muros, con aranceles, con sanciones, pero no puedes bombardearlo. No puedes invadirlo sin dinamitar tu propio piso. En el corazón de muchos estrategas estadounidenses aún resuena la vieja arrogancia imperial. La idea de que si las cosas se salen de control, siempre está la opción de la fuerza, la intervención, la operación militar quirúrgica. Sin embargo, cada vez que esa fantasía emerge en algún discurso o en alguna campaña electoral, los mercados reaccionan con un estremecimiento silencioso. Los inversionistas frenan, las bolsas se tensan. Los analistas financieros hacen algo que los políticos rara vez hacen. Cuentan cuántas plantas cerrarían, cuántas cadenas de producción se cortarían, cuántos empleos estadounidenses desaparecerían de golpe si México se convirtiera en un campo de batalla. Y la respuesta siempre es la demasiados. Demasiados como para siquiera jugar con esa idea. Estados Unidos no puede invadir a México por la misma razón por la que una persona no se dispara en el pecho para matar a una sombra en el espejo. Porque el costo sería total. Porque el daño sería irreversible. Pero la defensa de México no está solo en las cifras. Está también en su geografía. Si miras el mapa con ojos militares, verás un territorio que no se deja dominar fácilmente. Una cordillera que atraviesa el país como un espinazo pétreo, dividiendo climas, culturas, rutas. Desiertos que parecen silenciosos pero que son trampas logísticas. Selvas que no perdonan a los invasores. Serranías donde una columna militar puede desaparecer en una noche de niebla. Ciudades extendidas como constelaciones imposibles de controlar todas al mismo tiempo. México no es una llanura dócil y uniforme. Es un mosaico, un rompecabezas de valles, mesetas, costas, montañas, selvas y desiertos. Cada región tiene sus propias rutas de abastecimiento, sus propias redes de lealtad, sus propias formas de resistencia. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Los imperios que intentaron someter este territorio descubrieron demasiado tarde que estaban entrando en un laberinto. España lo aprendió entre rebeliones, levantamientos y guerras internas que nunca pudo sofocar del todo. Francia lo descubrió cuando sus tropas acostumbradas a los campos europeos se encontraron con pueblos que no estaban dispuestos a aceptar emperadores importados. Estados Unidos lo sintió en carne propia cuando, pese a su poderío, no logró nunca convertir a México en un protectorado dócil. México recibe el golpe, sangra, retrocede, pero no se rinde. Se reorganiza, se levanta, contraataca con algo que ningún imperio termina de la combinación de memoria y orgullo. Esa memoria sigue viva. Late en los libros de texto, en las plazas, en los murales, en las canciones, en los apellidos, en los relatos de las abuelas. Y crea un reflejo colectivo cuando la amenaza viene de afuera. Las disputas internas se diluyen, las fracturas políticas se vuelven secundarias, las diferencias se suspenden. Lo que queda es una frase silenciosa en la mente de millones de personas. Aquí mandamos nosotros. Por eso ningún plan de ocupación total de México ha sobrevivido al papel. Porque no basta con cruzar la frontera. Habría que controlar Tijuana y Mérida, Monterrey y Tuxtla, Guadalajara y Oaxaca, Ciudad Juárez y Villahermosa, las costas, las montañas, los valles, los pueblos más pequeños y las ciudades más densas. Habría que dominar no solo el territorio, sino las redes de transporte, los mercados, las radios comunitarias, las redes sociales, los sindicatos, las universidades, las comunidades indígenas, los barrios. Cualquier fuerza ocupante se enfrentaría a un fenómeno que pocos estrategas están preparados para: resistencia distribuida. No una sola capital que tomar, no un solo gobierno que derrocar, no una sola institución que capturar, sino miles de nodos de resistencia, millones de pequeños actos de sabotaje, de boicot, de desobediencia. Sin embargo, aún todo eso se queda corto frente al verdadero muro que protege a la estructura económica global. Porque lo que hoy vuelve casi impensable una invasión, no es únicamente el carácter de su pueblo ni su geografía compleja, sino el lugar que México ocupa en el sistema que sostiene al mundo. México es fábrica, puente, ruta, proveedor, ensamblador y transformador.
Es campo agrícola y corredor industrial. Es frontera y es bisagra. Es el punto donde se encuentra la mercancía china que va a Estados Unidos, el litio sudamericano que terminará en autos europeos, la tecnología que se ensambla para alimentar data centers que procesan la información del planeta. Cualquiera que convierta a México en un campo de guerra destruye consigo mismo esas rutas, apaga autopistas marítimas, sabotea trenes, rompe contratos, quita piezas clave de una maquinaria que no tiene repuesto. Washington lo sabe. Wall Street lo sabe. El Pentágono lo sabe mejor que nadie. Por eso, cuando algún político se emociona con discursos de mano dura y sugiere operaciones militares directas en territorio mexicano, la reacción no viene primero de los generales, sino de los banqueros. Ellos entienden que detrás de la retórica lo que se está insinuando es algo mucho más peligroso que una confrontación diplomática: la posibilidad de disparar contra el propio sistema que los enriquece. Porque cada fábrica que se cierra en México no es solo una planta menos en el sur, es una empresa vulnerable en el norte. Es una ciudad estadounidense recibiendo el impacto del desempleo, de la escasez, del encarecimiento. El día que la frontera se militarice de verdad, no solo veríamos imágenes de soldados y tanques, veríamos filas interminables en los supermercados, escasez de productos básicos, sedanes sin componentes, hospitales esperando equipos que no llegan, agricultores sin fertilizantes, constructoras sin materiales. Y ese ultraje no lo toleraría el propio pueblo estadounidense, porque la guerra dejaría de ser una noticia lejana para convertirse en una crisis dentro de sus hogares. Por eso la amenaza militar contra México se queda siempre en la superficie. Es ruido, es espectáculo electoral, es un rugido sin colmillos reales. Detrás de en las sombras donde se toman las decisiones que no se anuncian, hay un consenso silencioso. México no se toca, no de esa forma, no con tanques, no con invasiones. Se presiona, sí, se negocia, se chantajea, se amenaza con aranceles, con calificadoras, con listas negras, con tratados revisados. Pero nadie cruza la línea. Nadie ordena una invasión porque hacerlo sería encender una bomba económica de alcance mundial, desencadenar una crisis que hundiría no solo a la nación invadida, sino también a la potencia agresora y a media arquitectura financiera global. Y aún falta la pieza más profunda de el propio espíritu interno de México. Un país puede ser sometido cuando su pueblo está roto, dividido, rendido. México, en cambio, está atravesado por una mezcla de desconfianza hacia el extranjero, orgullo feroz por su identidad y memoria dolorosa de lo que significa ser conquistado. Eso lo vuelve casi imposible de dominar desde afuera. Puedes intentar comprar su clase política, puedes intentar presionar a sus élites económicas, puedes influir en sus medios, en sus series, en sus redes, pero no puedes reprogramar de un día para otro la desconfianza histórica del mexicano hacia quien llega a imponer órdenes desde afuera. Esa desconfianza es un escudo, paranoica a veces, exagerada en otras, pero profundamente útil cuando se trata de evitar que alguien más tome el timón del país. Por eso digo que la conquista moderna ya no empieza con ejércitos. Empieza con la manipulación. Y México, con todos sus defectos, con todas sus contradicciones, ha desarrollado un instinto muy particular para desconfiar a tiempo. Las potencias lo han sentido una y otra vez en proyectos que no terminan de cuajar, en intentos de control político que se disuelven, en planes de dominación suave que se encuentran, tarde o temprano, con una muralla de resistencia social. México puede estar enojado con sus gobernantes, puede criticar a sus instituciones, puede llenarse de rabia, de frustración, de hartazgo. Pero cuando percibe una mano extranjera tratando de mover los hilos, algo se enciende en el fondo. Una especie de alarma ancestral que hasta aquí. Es esa mezcla de interdependencia económica, geografía difícil, memoria de resistencia y desconfianza histórica lo que ha hecho de México un territorio imposible de invadir, no solo para Estados Unidos, sino para cualquier potencia que se atreva a considerarlo. Porque quien dispare el primer misil contra México no estará abriendo una guerra contra un país. Estará abriendo un abismo bajo sus propios pies. Y eso, en los salones más secretos de Washington, de Bruselas, de Pekín y de Moscú. Ya quedó perfectamente claro. Pero esta es apenas la primera capa del mapa. Si quieres comprender por completo por qué México se ha vuelto intocable, necesitas mirar más lejos del río Bravo. Tienes que girar la vista hacia el otro lado del océano,
hacia la potencia que ha aprendido a conquistar sin invasiones, hacia la nación que ha hecho del comercio su arma más precisa. Porque mientras Estados Unidos no puede invadir a México sin destruirse, hay otra fuerza que tampoco puede tocarlo, pero por una razón muy distinta. Para entender por qué nadie se atreve a invadir a México, hay que hacer algo incómodo. Mirar más allá de los mapas militares y entrar al territorio silencioso de las cadenas de suministro, de los tratados, de los flujos de capital. Y al hacerlo, tarde o temprano, inevitablemente aparece un hombre en el horizonte. China durante años nos contaron una historia simple, casi infantil. El mundo está dividido entre Occidente y sus enemigos, entre Estados Unidos y sus rivales. Pero el siglo XXI no funciona así. Las guerras ya no se ganan ocupando capitales, sino controlando rutas, créditos, insumos, puertos, data centers, cables submarinos. China lo entendió antes que nadie. Mientras otros países todavía soñaban con desfiles militares, Pekín ya estaba construyendo puertos, trenes, fábricas y acuerdos comerciales en medio mundo. Donde otros veían territorios por invadir, China veía territorios por integrar. No necesitaba plantar banderas, le bastaba plantar inversiones. Y en ese nuevo mapa silencioso, México se volvió una pieza que ni siquiera el gigante asiático puede darse el lujo de desestabilizar. China sabe algo que muchos analistas se niegan a aceptar. El mayor mercado del planeta no está en Asia. Sigue estando en Norteamérica. El consumidor estadounidense, con todas sus deudas, sus tarjetas de crédito y su voracidad cotidiana, es el motor que mantiene en marcha a miles de empresas chinas. Pero la relación se tensó. Aranceles, listas negras tecnológicas, restricciones al G, guerra de microchips, sanciones a empresas estratégicas. Una tormenta comercial que parecía anunciar una ruptura total. Y sin embargo, ese rompimiento nunca llegó. ¿Por qué? Porque mientras Washington levantaba muros con discursos, las corporaciones chinas comenzaron a hacer algo mucho más inteligente. Buscar puertas. Y encontraron una puerta perfecta al norte de América en forma de país México. Mientras en los noticieros se hablaba de conflicto en Monterrey, Saltillo, Tijuana, Querétaro y el Bajío, empezó a ocurrir algo que muchos ni siquiera notaron. Empresas chinas comenzaron a instalarse en territorio mexicano como quien clava estacas en una tierra prometida. Discretas, pacientes, constantes. No necesitaban invadir. Necesitaban producir. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El TEMEC le dio a México algo que ningún otro país podía: la llave de acceso directo al mercado norteamericano sin ser formalmente parte de Estados Unidos. Es decir, cualquiera que fabrique en México entra a Norteamérica. China lo entendió como un general que detecta de golpe la colina que define la batalla. Si no podía mandar sus productos directamente sin pagar el precio político y arancelario del conflicto, podía mandar sus fábricas. Podía mandar su capital. Podía mandar su tecnología. Así, bajo el ruido de las conferencias de prensa y los tweets incendiarios, se tejió una estrategia quirúrgica. Chips diseñados en Shenzhen empezaron a llegar a plantas mexicanas donde serían ensamblados en módulos. Baterías fabricadas en Guangdong comenzaron a viajar hacia el norte para terminar dentro de autos eléctricos armados en Nuevo León. Pantallas, componentes, circuitos, piezas invisibles para el consumidor, pero esenciales para el sistema. Empezaron a cruzar el Pacífico no para quedarse en Estados Unidos, sino para reencontrarse con él desde territorio mexicano. El resultado: miles de productos que salen de México hacia Estados Unidos técnicamente ya no son chinos, son norteamericanos. Son ilusiones legales convertidas en realidad económica. Son la prueba de que el poder ya no está en los mapas, sino en los renglones pequeños de los tratados. Es aquí donde se entiende el verdadero límite de China. El gigante asiático puede retar a Washington en el Mar del Sur de China, en África, en Medio Oriente, incluso en Europa del Este. Pero hay un punto que no puede tocar sin volverse México. Porque México es el puente que le permite seguir conectado al corazón del consumidor estadounidense incluso en medio de una guerra comercial. Si una potencia, incluida la propia China, desatara un conflicto armado en México, destruiría precisamente la ruta más rápida, más eficiente y más rentable para seguir vendiéndole a Norteamérica. Una guerra en territorio mexicano no sería una guerra lejana para Pekín. Sería un corte quirúrgico a sus propias arterias comerciales. Se detendrían los parques industriales donde hoy confluyen capital chino,
talento mexicano y mercado estadounidense. Se congelarían los proyectos logísticos que conectan el Pacífico con el Atlántico a través del Istmo, proyectos que China observa con un interés casi clínico. Se romperían contratos, se incendiarían rutas. Se volverían inviables las apuestas de largo plazo que hoy hacen de México un nodo imprescindible. China, que ha construido su ascenso jugando ajedrez económico mientras otros juegan guerras de barajas, no comete esa clase de errores. No convierte en campo de batalla la autopista por donde circula su riqueza. No incendia el puente que le da acceso al mercado que todavía necesita. Por eso su estrategia hacia México no huele a pólvora. Huele a contratos. No se escucha en el ruido de los cañones. Se detecta en el murmullo de las zonas económicas especiales, de los parques industriales, de los centros logísticos. China mira a México con algo que mezcla respeto, ambición y cautela. Sabe que ahí, en esa franja de territorio entre dos océanos y pegada a Estados Unidos, se juega una parte de su futuro económico en un escenario extremo. Si la economía estadounidense se tambalease hasta el borde del colapso, si el dólar perdiera parte de su brillo, si el sistema financiero occidental entrara en una espiral caótica, México seguiría siendo la pieza más cercana, más flexible, más estratégica para mantener un acceso mínimo al continente americano. Para China, México no es un objetivo militar. Es un seguro, un amortiguador, un salvoconducto hacia el día siguiente de cualquier crisis. Y los seguros no se bombardean. Se protegen, se cuidan, se financian. Por eso, mientras los halcones de la vieja geopolítica imaginan guerras imposibles, los estrategas reales de Pekín toman notas, miden riesgos, ajustan inversiones y llegan siempre a la misma conclusión: México no se toca, se teje, se integra, se rodea de contratos que hacen inviable cualquier agresión abierta. Pero China no es el único actor que ha entendido el valor estructural de México. Al otro lado del mundo, en un invierno largo y frío, hay otra potencia que mira el mapa con ojos: Rusia. Moscú aprendió hace mucho tiempo que no puede rivalizar con el presupuesto militar de Estados Unidos. No puede desplegar bases en cada continente ni sostener un ejército intervencionista como el que Washington mantuvo durante décadas. Así que eligió otra tala del equilibrio. Rusia no construye imperios visibles, construye puntos de presión. No llena el mapa de banderas, llena zonas estratégicas con su sombra, a veces con gas, a veces con armas, a veces solo con presencia política. En ese tablero, México no es un objetivo para ocupar. Es una carta para mostrar. Imagina el impacto simbólico de una alianza profunda, aunque sea limitada, entre Rusia y México. No hace falta imaginar tanques rusos en Veracruz, ni submarinos nucleares frente a las costas de Baja California. Basta un gesto, un acuerdo energético, un proyecto tecnológico, un consorcio espacial compartido, incluso una fotografía en la que líderes de ambos países aparezcan sonriendo, estrechándose la mano frente a banderas cuidadosamente acomodadas. Ese solo gesto encendería todas las alarmas en Washington. De repente, el país que Estados Unidos siempre ha querido ver como patio trasero dejaría de ser una extensión doméstica y se convertiría brutalmente en un terreno de juego global. Para Rusia, ese cambio de percepción es oro puro. No necesita conquistar. Le basta con recordar a Estados Unidos que su control sobre su propio vecindario ya no es absoluto. Invadir México sería para Moscú una estupidez histórica. ¿Para qué quemar un tablero que le sirve a distancia? ¿Para qué destruir a la potencia emergente que, precisamente por su autonomía, por su posición, por su relación tensa pero inevitable con Washington, puede convertirse en ejemplo de un mundo multipolar? No, Rusia no necesita un México arrodillado. Necesita un México soberano, incómodo, impredecible, capaz de decir no a Estados Unidos en ciertos momentos clave. Porque mientras México mantenga su voz propia, cada gesto de acercamiento hacia Rusia, por pequeño que sea, se convierte en un mensaje estruendoso. El viejo orden donde Washington mandaba y el resto obedecía, ya no existe. Ese es el verdadero juego de Moscú. No es el de los territorios ocupados, sino el de los símbolos que derrumban mitos. Y México, por su historia y su posición, es un símbolo enorme. Una invasión rusa no solo sería logística y militarmente absurda. Sería, además, un tiro en el pie geopolítico. Destruiría la idea misma de un México soberano que sirve como recordatorio permanente de la decadencia del viejo orden estadounidense.
Volvería a Rusia exactamente aquello que dice un imperio invasor más. Por eso Moscú se mueve con cautela. Ofrece cooperación técnica, explora acuerdos energéticos, insinúa alianzas. Pero no cruza la línea que convertiría a México en botín. Prefiere que siga siendo actor. Y mientras tanto, Estados Unidos observa con creciente incomodidad que su vecino del sur ya no gira exclusivamente alrededor suyo. Mira hacia China, hacia Rusia, hacia India, hacia Arabia Saudita, hacia Europa, hacia América Latina. Habla de litio, de energía limpia, de corredores interoceánicos, de satélites, de autos eléctricos, de chips, de trenes, de puertos. En cada uno de esos movimientos, silenciosamente se debilita el viejo reflejo imperial. La idea de que si todo falla, siempre queda la opción de la fuerza. Porque la fuerza, en el caso de México, ya no es una opción real. Ni para Washington, ni para Pekín, ni para Moscú. Y aquí es donde entra en escena otro actor que muchos sobreestiman en lo militar y subestiman en lo económico, la OTAN, con Europa a la cabeza. Durante siglos, Europa fue el centro del mundo. Desde sus puertos salieron las flotas que saquearon continentes. Desde sus palacios se organizaron conquistas, repartos, particiones y tratados que trazaron fronteras con regla y tinta sobre mapas que jamás habían pisado. Pero ese tiempo terminó. La Europa que hoy existe sigue teniendo bancos poderosos, empresas gigantescas, diplomacia refinada, universidades brillantes. Lo que ya no tiene es algo que antes la capacidad autónoma de guerra. Su seguridad depende en gran medida del paraguas militar de Estados Unidos. La OTAN no es un ejército europeo. Es una estructura en la que Washington sostiene el paraguas y los demás se acomodan debajo. En teoría, podría pensarse que si los intereses de Estados Unidos se vieran amenazados por México, la OTAN acudiría como bloque a defender a su aliado. En la práctica, eso es imposible. Europa no tiene ninguna razón real para involucrarse en una guerra contra México. México no amenaza sus fronteras, no coloca misiles frente a sus costas, no despliega submarinos en el Mediterráneo ni impone sanciones a sus productos. Al contrario, México forma parte del tejido silencioso que mantiene vivas muchas de las industrias europeas. Los autos eléctricos que Europa pretende masificar llevan minerales latinoamericanos. La transición energética europea depende del cobre chileno, del litio boliviano, de los granos y proteínas del Cono Sur, de los combustibles, alimentos e insumos que cruzan el Atlántico y muchas veces se ensamblan o se transforman en territorio mexicano antes de seguir su ruta. México es más que un proveedor. Es un eslabón, un filtro, un transformador, una fábrica incrustada en la red global que conecta recursos del sur, tecnología de Asia y demanda de Norteamérica con el consumo europeo. Cualquier guerra en México, cualquier intento de invadirlo, de desestabilizarlo, de convertirlo en campo de batalla, impactaría a Europa como un misil silencioso. Las cadenas industriales se tensarían hasta romperse. Los precios energéticos se dispararían. Las rutas de suministro se volverían imprevisibles. Un continente que ya ha probado su fragilidad frente a crisis de gas, de petróleo, de inflación y de cadenas rotas, no puede darse el lujo de sumar a ese cóctel una guerra en la puerta comercial de América. La OTAN puede amenazar en comunicados, puede hacer ejercicios militares, publicar mapas, hablar de compromisos con la seguridad global. Pero a la hora de la verdad, cuando la pregunta ¿están dispuestos a apoyar una invasión a México? La respuesta de Europa, detrás de puertas cerradas, sería un no rotundo. No por ética, no por amor a la soberanía latinoamericana, sino por algo mucho más: supervivencia económica. Una agresión directa contra México fracturaría el bloque occidental. Desde adentro, Latinoamérica respondería con boicots, con rupturas diplomáticas, con cierres de rutas. Las calles de Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Lima, Montevideo y Ciudad de México se llenarían de protestas masivas. Gobiernos caerían si se atrevieran a apoyar una agresión así. Ese estallido emocional no es un simple gesto simbólico. Es el recordatorio de un pasado: colonización, saqueo, golpes de Estado, intervenciones disfrazadas. Un ataque militar directo a México sería sentido en todo el sur como una agresión a la memoria colectiva de América Latina. Y ese huracán político no hay OTAN que lo gestione. Europa lo sabe. Por eso, aun cuando participa en el discurso del orden occidental, mantiene una distancia prudente cuando se trata del corazón productivo de América.
Sabe que hay líneas que no se cruzan. Sabe que hay territorios que, aunque parezcan lejanos en el mapa, sostienen su propio futuro. México es uno de ellos. Así, pieza por pieza, la conclusión es la misma. Estados Unidos no puede invadir a México sin destruir su economía. China no puede convertirlo en campo de batalla sin incendiar el puente que lo conecta con su mayor mercado. Rusia no puede tocarlo sin perder una de sus cartas estratégicas más valiosas. Europa no puede ni siquiera apoyar una agresión sin dinamitar su modelo económico y sus frágiles equilibrios internos. Y sin embargo, falta todavía la capa más profunda. Porque todo este entramado internacional, toda esta red de dependencias y miedos solo existe y solo funciona por una razón: México no ha cedido su alma. Un país puede ser convertido en colonia económica cuando olvida quién es México. Con todas sus fracturas, todavía lo recuerda. Lo recuerda en sus fiestas patrias que no son desfiles vacíos, sino rituales de memoria. Lo recuerda en cada vez que mira hacia el norte con la mezcla exacta de necesidad y orgullo. Lo recuerda cuando negocia con China, con Rusia, con Europa, con India, con Arabia Saudita, con América Latina, sabiendo que está sentado en una silla que todos necesitan pero que nadie puede reclamar como propia. Ese es el verdadero núcleo de su poder. No los tratados, no los aranceles, no los ejércitos, sino una conciencia silenciosa que somos indispensables y no estamos en venta. Y sin embargo, para comprender hasta el fondo por qué México es quizá el país más difícil de invadir del mundo, aún falta mirar hacia otros dos actores que están reescribiendo el siglo: India y Arabia Saudita. Nuevos gigantes que no buscan territorios, sino posiciones, que no sueñan con ocupar capitales, sino con amarrar rutas y futuros. Ellos también han puesto los ojos en México y lo que están construyendo con él no se parece a ninguna conquista del pasado. Para comprender por qué México se ha convertido en una fortaleza imposible de invadir, debemos mirar hacia los nuevos titanes del siglo XXI. No los viejos imperios desgastados por deudas, sanciones y guerras interminables, sino las potencias que están haciendo con una ambición feroz, pragmática. India y Arabia Saudita. Ambas naciones, desde geografías distintas y con historias radicalmente diferentes, han descubierto en México algo más que un socio comercial. Han descubierto una plataforma para proyectar su futuro. Un territorio que no se conquista con armas, sino que se integra con inversiones estratégicas. Un nodo geopolítico que no se domina con presión, sino que se respeta porque cualquier agresión lo destruiría. Y con él, el futuro económico de quien se atreva. Mientras Estados Unidos envejece entre divisiones internas, mientras Europa se oxida en sus propios dilemas, mientras China choca con los límites del mercado estadounidense, mientras Rusia se desgasta entre sanciones, India y Arabia Saudita avanzan con la precisión del fuego bajo de los procesos inevitables. Y en ese avance, México se ha vuelto un imán. India, hoy quinta economía del mundo, enfrenta un dilema brutal. Necesita crecer más rápido de lo que crece China. Necesita producir más barato de lo que produce Vietnam. Necesita exportar más de lo que exporta Corea. Pero no puede hacerlo desde Asia. Los costos logísticos son altos. La competencia interna es salvaje. Las tensiones con Pekín asfixian rutas. México aparece como la solución perfecta. Cercanía con Estados Unidos. TEMEC, mano de obra competitiva e industria probada. Puentes, trenes, puertos, parques industriales listos para absorber una ola de tecnológicas, farmacéuticas y manufactureras indias. Para la India de hoy, producir en México es producir para Norteamérica. Es insertar sus empresas en el corazón del imperio sin pedir permiso al imperio. Es saltarse la geografía. Es vencer al tiempo. Es ganar la guerra silenciosa por la manufactura del siglo XXI. Por eso llegan sus capitales discretos pero constantes. Por eso se instalan sus centros de software en Guadalajara. Por eso sus farmacéuticas aterrizan en el Bajío. Por eso sus empresas automotrices buscan tierra en Monterrey. Una guerra en México no solo arruinaría esos planes. Destruiría la estrategia con la que India espera convertirse en potencia manufacturera global. Y ningún país sacrifica su futuro por una conquista que no necesita. Lo mismo ocurre con Arabia Saudita. El reino que durante un siglo vivió del petróleo. Está intentando hacer lo impensable. Dejar de depender del petróleo antes de que el petróleo deje de depender de él. Visión 2030 no es un SLAT. Es una reconfiguración total de un país entero. Es la creación de industrias nuevas desde cero.
Es la compra silenciosa de tierras agrícolas en varios continentes. Es el diseño de corredores logísticos que unan Asia, África, Europa y América. Y México, con su geografía insuperable, es una pieza brillante en ese rompecabezas. Puertos en ambos océanos, acceso terrestre inmediato al mayor mercado del mundo. Una posición ideal para energías limpias, agricultura abundante, industrias maduras capaces de absorber capitales gigantescos. Arabia Saudita ya comenzó a invertir en México. Infraestructura, logística, energía solar, parques industriales, tecnología portuaria, todo en silencio, sin ruido, sin propaganda, como quien construye cuidadosamente el piso del mundo que viene. Ni India ni Arabia Saudita tienen el menor incentivo para desestabilizar México. Sería dinamitar sus propias inversiones, destruir rutas críticas, cerrar puertas que ellos mismos han abierto. El mundo ya no invade para conquistar, invierte para asegurar. Y México es hoy uno de los territorios más asegurados del planeta. Sin tener que pedirlo, sin tener que declararlo, sin necesidad de tratados militares ni escudos nucleares. Pero para comprender la inmunidad total de México, falta todavía una fuerza más profunda. Una fuerza que no viene de Asia, ni de Europa, ni de Medio Oriente. Una fuerza que no se entiende en mapas ni se escribe en tratados. Una fuerza que ningún imperio ha logrado derrotar jamás. Latinoamérica, la geopolítica tradicional, intenta separar a México del resto del continente. Estados Unidos lo hace desde hace más de un siglo. Divide para domina, divide para controller. Divide para evitar que el sur descubra su propia fuerza. Pero en la memoria profunda de los pueblos latinoamericanos, México no está separado. México es origen, símbolo, espejo. Es la rebelión que venció imperios. Es el nombre que encabeza libros, murales y cantos. Es el país que derrotó a España, resistió a Francia, sobrevivió a Estados Unidos y nunca se quebró. Si una potencia atacara, México no atacaría a un país. Atacaría el punto emocional donde se une el continente. Porque América Latina está fragmentada en política, en economía, en diplomacia. Pero hay algo que la une de manera el rechazo a una nueva intervención extranjera. Una guerra en México sería la chispa que uniría a Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Centroamérica. No en discursos diplomáticos, no en alianzas militares formales, sino en algo mucho más, un movimiento social, continental, civilizatorio. Gobiernos cerrando embajadas, protestas llenando ciudades enteras, boicots contra empresas del país invasor, rutas bloqueadas, puertos clausurados. Solidaridad instantánea, automática, irrefrenable. Estados Unidos lo sabe, Europa lo sabe, China lo sabe, Rusia lo sabe. Por eso, aunque los mapas del mundo están llenos de zonas rojas, de regiones en conflicto, de territorios en disputa, México permanece en una categoría absolutamente distinta. No puede ser invadido sin provocar un terremoto continental. No puede ser atacado sin incendiar toda la arquitectura geopolítica de Occidente. No puede ser convertido en campo de batalla sin derrumbar las cadenas de suministro que sostienen a Estados Unidos, a Europa, a China y al Medio Oriente al mismo tiempo. Pero incluso todo eso se queda corto sin la pieza final, la más silenciosa, la más profunda, la más mexicana, el espíritu interno del país. Espíritu. México no puede ser conquistado porque incluso en su fragilidad, tiene una identidad que se defiende sola. Una identidad que no necesita discursos para activarse. Una identidad que ante cualquier amenaza externa se levanta como un murmullo que recorre calles, montañas, desiertos y ciudades. Aquí no se rinde nadie. Es una memoria que nace de Tenochtitlán resistiendo hasta el último aliento de los pueblos que se levantaron contra los virreyes, de los niños que murieron en Chapultepec antes de entregar su bandera, de los campesinos que derrotaron al Segundo Imperio francés, de las huelgas, las batallas, los exilios, los levantamientos que construyeron una identidad sin permiso de nadie. México puede estar dividido internamente, puede estar cansado, enojado, fracturado. Pero cuando un extranjero intenta imponerle un destino, algo cambia. Las diferencias se apagan, las voces se alinean, el país entero se vuelve montaña. Ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Europa, ni Arabia, ni India podrían jamás gobernar un territorio así.
México no puede ser invadido porque nadie puede gobernarlo sin enfrentarse a la resistencia más compleja del continente. Una resistencia que no nace de un ejército formal, sino de millones de voluntades dispersas, tercas, orgullosas. Una resistencia que no se puede bombardear, que no se puede encerrar, que no se puede convencer. Un pueblo así no se rinde y un país así no se conquista. Por eso México es, en este siglo turbulento, uno de los territorios más protegidos de la Tierra. Protegido por su geografía, por su economía, por su posición global, por su historia, por América Latina, por las potencias que lo necesitan, por las industrias que dependen de él, por tratados que lo amarran a medio planeta, y sobre todo, por un espíritu que no ha sido quebrado nunca. Así, cuando alguien pregunta por qué nadie invade a México, la respuesta es porque sería el último error de cualquier potencia. Porque destruiría el sistema global antes que someter al país. Porque México no es un territorio que se domina, es un territorio que se respeta o se pierde. Y porque, en el fondo, todos los imperios, viejos y nuevos, lo saben. Quien intente conquistar México, termina siendo derrotado por él. El mundo ha cambiado tantas veces que ya nadie recuerda cuándo empezó realmente la lucha por el poder. Pero hay algo que incluso en medio de ese torbellino de imperios cansados y potencias emergentes permanece el enigma. ¿Qué representa México? Porque México no es una frontera, no es un mercado, no es un aliado ni un adversario. Es un símbolo, un territorio que no se conquista, sino que se entiende. Un pueblo que no se doblega, sino que resiste. Una geografía que no se invade, sino que se respeta. En este siglo donde las guerras ya no se libran en trincheras, sino en corredores logísticos, en puertos, en plantas industriales, en tratados, en algoritmos invisibles, México se alza como el vértice donde todos los caminos del mundo coinciden y donde todos los imperios entienden que hay límites que no se pueden cruzar. Tocar a México es tocar la maquinaria que sostiene a Estados Unidos, los puentes que necesita China, la estabilidad que protege a Europa, el equilibrio que busca Rusia, la expansión de India, la visión futurista de Arabia Saudita y el orgullo profundo de un continente entero que lleva siglos resistiendo. México no es invadible porque cada potencia que lo rodea depende de él más de lo que se atreve a admitir. Y porque cada mexicano, desde el norte árido hasta la selva del sur, lleva en la sangre una memoria que la memoria de nunca rendirse. Así que cuando imagines a los imperios del mundo calculando rutas, fuerzas y riesgos, recuerda ninguno de ellos puede permitirse jugar con este territorio.